Firmes en medio del Jordán, la fe que abre camino. Hoy quiero comenzar con este ejercicio. Quiero que te imagines que estás enfrente a un río desbordado, con aguas agitadas, que parece imposible de cruzar. Detente un momento y piensa, ¿qué harías si Dios te dijera que avances? Aunque todo lo que tus ojos vean sea peligro e incertidumbre. Esta es la escena en la que se encontraba el pueblo de Israel al llegar al río Jordán, un río desbordado en plena época de cosecha. Para ellos, cruzar no era solo una hazaña física, era un acto de fe total. Al igual que a ellos, la vida nos enfrenta constantemente a desafíos que parecen insuperables. Ríos desbordados, problemas imposibles de solucionar, montañas demasiado altas para escalar. Es en esos momentos donde nos invade la duda y seguro que nos preguntaríamos cómo cruzaríamos al otro lado. Este pasaje de Josué que hoy te traigo nos recuerda que el verdadero milagro no ocurre cuando nuestras fuerzas bastan, sino cuando nuestra fe nos impulsa a confiar en el poder de Dios. Como siempre les digo, para entender un versículo debemos estudiar el contexto histórico en el que se desarrolló, al igual que el profeta o el personaje. En este caso vamos a estudiar el liderazgo de Josué. Josué 3.15, que será el versículo que estudiaremos hoy, se sitúa en un momento crucial de la historia de Israel. Tras 40 años de peregrinaje en el desierto, el pueblo finalmente había llegado a las puertas de la tierra prometida. Ahora una nueva generación estaba muy cerca de ver el cumplimiento de una promesa hecha por Dios a Abraham siglos atrás. Sin embargo, entre ellos y esa tierra fluía el río Jordán. Y precisamente en esa temporada del año, el río estaba en el punto más alto, desbordado debido a la cosecha. No era un río apacible ni fácil de cruzar. Su caudal era alto y las fuertes corrientes representaban un obstáculo abrumador. Dios en su soberanía había preparado ese momento para demostrar su poder. En el contexto, Josué había sido elegido por Dios para liderar al pueblo tras la muerte de Moisés. Josué, su elección, no fue una casualidad. Desde joven, Josué había demostrado ser un hombre de fe y valentía. Pero ¿quién era Josué? Desde su juventud había mostrado una fe inquebrantable, uno de los 2 espías que en medio del temor de los demás proclamó con valentía que Dios podría entregarle la tierra prometida. Eso lo leemos en Números 14 del 6 al 9. Como líder, Josué aprendió de Moisés y dependió de la guía divina. Dios mismo le dio estas palabras de aliento: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Josué 1.9. Josué no solo era un líder militar, sino un hombre cuya vida estaba marcada por la obediencia a Dios. Este liderazgo no se basaba en estrategias humanas, sino en la total confianza en el poder de Dios. Había sido Dios quien lo había enseñado y entrenado. Y es así como podemos ver el milagro de Jordán, una fe en acción. Cuando el pueblo de Israel llegó al Jordán, Dios dio instrucciones claras. Los sacerdotes debían llevar el arca del pacto, símbolo de su presencia, y caminar hacia el río. Aunque las aguas seguían desbordadas, debían avanzar con fe, confiando en que Dios haría el resto. Nadie cuestionó la orden de Dios. Eso es un gran punto que debemos volver a decirlo. Nadie cuestionó la orden de Dios. Los sacerdotes, con plena obediencia, llevaron el arca y caminaron hacia el Jordán.
Su fe en Dios fue inquebrantable y el pueblo, siguiendo su ejemplo, avanzó sin titubear. Este acto de obediencia conjunta fue fundamental para el milagro, y así ocurrió. En el momento en que los pies de los sacerdotes tocaron las aguas, el río se detuvo río arriba en la ciudad de Adán. El pueblo cruzó en seco. Este detalle subraya una verdad poderosa. El milagro no ocurre antes del paso de fe. Lo repito, el milagro no ocurre antes del paso de fe. Dios esperó a que sus siervos demostraran su confianza en Él antes de obrar. Un aspecto muy importante de esta historia es que Dios hoy en día sigue utilizando este mismo método. Él utiliza hechos y circunstancias para realizar cosas que parecen imposibles cuando sus hijos tienen fe en Él y son obedientes. Avanzar con fe invita a Dios a obrar milagrosamente en nuestras vidas. Este versículo nos deja lecciones claves para aprender y hoy te las explico. En primer lugar, la fe lleva a la acción. El milagro de Jordán no ocurrió mientras los sacerdotes esperaban en la orilla, sino cuando dieron el paso al agua. La fe verdadera no es pasiva, nos mueve a actuar, aunque el resultado aún no sea visible. Ellos se adentraron al río, aun cuando éste seguía siendo fuerte. La presencia de Dios da seguridad como segundo punto. El arca del pacto iba delante del pueblo recordándoles que ellos no estaban solos. La presencia de Dios es nuestra guía y fortaleza en medio de las dificultades. Como tercer punto, Dios se glorifica en nuestras debilidades. El Jordán no estaba desbordado por casualidad. Dios permitió que las circunstancias fueran imposibles para que su poder quedara en evidencia. En nuestra debilidad su gracia se perfecciona. Hay un punto importante aquí. Dios permitió que el pueblo estuviera 3 días presenciando la fuerza que tenía el río. Ellos veían 3 días seguidos una realidad de impotencia y aún así tuvieron la fe de creer que Dios los ayudaría a cruzar ese río. Como cuarto punto, la obediencia abre los caminos. El pueblo siguió al pie de la letra las instrucciones de Dios y esto abrió las puertas para el milagro. La obediencia, aunque sea difícil, siempre traerá bendición. La fe se recuerda como quinto punto. Dios ordenó que se levantara un monumento con 12 piedras tomadas del río, para que las futuras generaciones nunca olvidaran lo que Él había hecho. En nuestras vidas debemos recordar y testificar las maravillas que Dios ha hecho para fortalecer nuestra fe y la de otros. Esta historia nos deja como enseñanzas de vida principios prácticos para aplicar a nuestra vida cotidiana. Josué nos muestra que Dios elige a líderes preparados, pero dependientes de Él. Además, el cruce del Jordán nos recuerda que los obstáculos no son señales para retroceder, sino oportunidades para confiar en Dios y ver su gloria. El río Jordán representa esos desafíos que parecen insuperables, como puede ser una enfermedad, crisis familiares, económicas, migración o cualquier situación difícil. Pero este pasaje nos asegura que si nosotros confiamos y actuamos en obediencia, Dios hará el milagro. Reflexionemos sobre estas preguntas. ¿Qué ríos desbordados enfrentas en tu vida el día de hoy? ¿Estás dispuesto a avanzar en fe incluso cuando no puedas ver el milagro aún? ¿Cómo puedes recordar y testificar sobre las maravillas que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué pasos de obediencia necesitas dar para que Dios obre en esa situación? Josué 3.15 es un llamado a confiar en Dios, a avanzar con fe,
aun cuando el camino parece imposible. Nos recuerda que no estamos solos, que su presencia nos acompaña y que su poder se manifiesta en nuestras debilidades. Como el pueblo de Israel, somos llamados a dar pasos valientes y a recordar siempre las grandes cosas que Dios ha hecho. Oramos. Amado Padre, me presento hoy ante ti con el corazón lleno de gratitud por tus promesas y tu fidelidad. Ayúdame a enfrentar los ríos desbordados de mi vida con fe y obediencia, sabiendo que tú caminas delante de mí. Enséñame a confiar en tu plan, a recordar tus milagros y a testificar de tu gloria. Que cada paso que dé sea un reflejo de mi amor y mi fe en ti. Señor, glorifícate en mis debilidades y que en medio de los desafíos yo pueda siempre avanzar con valentía, sabiendo que tú eres mi guía y mi fortaleza. En el nombre de Jesús, amén. Que tengas un hermoso y bendecido día.